Ya, listo. Bueno, antes que todo, buenas tardes, buenos días, bendiciones para todos. Estamos en una serie, vamos a trabajar en una serie varias semanas. Es una serie que el Padre nos ha dado a nosotros que se llama La trascendencia del alma o almas trascendentales. La semana pasada comenzamos con esta serie hablando de las puertas eternas y hoy vamos a continuar con el contenido. Claro, esto lo animo a que sigan semana a semana, los días domingos. Vamos a tener cada domingo un estudio dominical, una escuela dominical donde vamos a estar hablando de estos siete contenidos de la serie Almas Trascendentales. La semana pasada se hablaron de las puertas eternas. Esta semana vamos a hablar de qué es el alma y cómo es su forma, cómo es la forma del alma. La tercera es cómo nace y cómo se alimenta el alma. La cuarta es la carne, el gobierno de muerte, se llama el tema. El quinto tema es cómo crecer en libertad. Y el 6 es diálogo entre el alma y el espíritu. Cómo dialogan el alma y el espíritu. Y la séptima es la salvación integral del alma. Bueno, entonces para continuar esta serie de estudios que hemos estado llevando hasta el momento, que empezamos la semana pasada con las puertas eternas, la semana pasada logramos comprender que la puerta eterna somos nosotros, en la medida que nosotros predicamos el Evangelio de Salvación, nos volvemos una puerta. A través de la predicación de la palabra, a través del evangelismo, nosotros traemos gente que está viviendo en el mundo natural, los llevamos a habitar en el mundo sobrenatural a través de nosotros. Algunas personas podrían pensar que es altivez hablar de que nosotros somos puertas, porque el Señor dijo, yo soy la puerta, lo dijo en Juan 10. Él dijo, yo soy la puerta. Pero si usted está sumergido en el Espíritu, si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, entonces tú eres puerta también. Porque estamos en la misma naturaleza. En la medida que la liberación nos va sacando a nosotros los escombros que nos han dañado, que nos han deteriorado, que nuestra alma ha salido del pozo de la desesperación del Salmo 40. En la medida que eso ocurre, entonces nosotros alcanzamos estar sobre la roca que es Cristo Jesús. Y alcanzamos libertad. Y desde esa libertad nosotros podemos meter la mano en el pozo de la desesperación y sacar a las almas que están cautivas todavía. Siempre bajo autoridad, bajo sujeción, entendiéndose la sujeción como un arnés que uno se pone con nuestra autoridad, nuestro apóstol, nuestro pastor. En la medida que yo estoy sujeto a esa autoridad, es difícil que yo me caiga a la hora de intentar sacar a alguien del pozo. La semana pasada mostramos este diagrama que está acá. Si lo explicamos rápidamente, podemos ver que tenemos al mundo de este lado, de esta línea para acá, es la vida que nosotros llevamos en el mundo. Entre esta línea y esta línea es la experiencia religiosa de la gente en su búsqueda de Dios, ¿verdad? Y de esta línea en adelante es el reino de Dios, tal y como el Padre quiere que nosotros habitemos. Ahora, en el mundo, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra alma está en delitos. Es por eso que aquí vemos esta figura en Mateo 19:14, cuando el Señor dice, deja que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino. Quiere decir que mientras más niños estamos, más santos estamos, y el reino nos pertenece, porque estamos cerca del diseño. Acabamos siendo unos bebés, siendo unos niños pequeños, acabamos de ver el diseño de Dios para nuestras vidas, de acuerdo a lo que dice el Salmo 139:16. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en los libros estaban escritas todas las cosas que habían de acontecer. Es decir, que mientras estamos en el vientre materno, sabemos el plan de Dios a cabalidad. Conocemos todos nuestros potenciales, pero justamente ahí es que nuestra alma también está naciendo, está experimentando las voces de afuera, está experimentando los estímulos de nuestros padres, del entorno familiar. Y en ese momento, nuestra alma, estando en el vientre, empieza también a contaminarse. Cuando nacemos, entonces nos dividen, nos separan, dicen nos parecemos a papá, nos parecemos a mamá, nos parecemos al tío, y fragmentan nuestra naturaleza que Dios puso en nosotros.
Y crecemos convencidos de que somos como papá, de que somos como el abuelo, de que nos parecemos a mamá, que nos parecemos a tu hermanito. Y esos parecidos nos roban la identidad a nosotros. Y en la medida que caminamos sin esa identidad, nos vamos colocando. Si ves acá, tenemos un pozo, que es la superficie, y este es el pozo. Y entonces nuestra alma, en la medida que va caminando, se va sumergiendo más y más en ese pozo, que es lo que el Salmo 40 llama el pozo de la desesperación. Y es lo que el mismo salmista en el Salmo 69:15 dice, que no se cierre sobre mí el pozo, que no se cierren sobre mí las aguas. Que es cuando la gente ve que estás metido en tantos problemas, que dice, tengo el agua hasta el cuello, dice la gente. Ya no puedo más. Y ya cuando se sumerge es cuando vienen los deseos de morir. Y hay personas que dicen, yo no quiero vivir más, ya no sé para qué nací, para qué vivo. Y lo más terrible es que cada vez más esto se acerca más hacia los niños. Es decir, que ya se han visto niños que se han suicidado o han intentado suicidarse. Eso es impresionante, eso antes no se veía. Pero claro está, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque el alma se está contaminando cada vez más prematuramente. Y el pozo de la desesperación se cierra sobre las almas mucho antes. El deseo de morir, por lo tanto, llega antes. Pero acá, justo en la religión, cuando empieza la religión, podemos ver que hay algunos, no todos, algunos creyentes que se abocan al ejercicio, a la praxis del amor, a predicar el evangelio, a ayudar. Estamos hablando específicamente de la religión cristiana evangélica. Que luego empiezan a sacar a las almas que están en el Seol. Porque ellos dicen, hay algo más, aunque mucho, como ves acá, la mayoría está frente a la cruz. Aunque la mayoría de los que están en las iglesias están frente a la cruz, todavía no tienen revelado el servicio como una condición natural del creyente. El creyente tiene que ser servidor por naturaleza, porque en el servicio hay liberación. En la medida que yo sirvo a la obra del Señor, el Señor nos provee a nosotros de la provisión y nos provee de sanidad. Porque nadie quiere tener un siervo enfermo y endeudado. Si yo lo quiero concentrado en su trabajo, yo tengo que darle buen pago y tengo que darle a él buena provisión para saber que yo cuento con mi trabajador, ¿verdad que sí? El reino no es diferente. Cuando tú sirves al reino, recibes liberación. Servicio. Hay otras cosas, por supuesto. La santidad es vital, pero en el servicio caminas hacia la santidad, porque te estás moviendo en obediencia. Entonces fíjate lo siguiente, mientras tanto, estos están aquí, ¿verdad? Frente a la cruz, hay muchos de ellos que están en lo profundo del Seol, porque el Seol, ¿verdad? Es la profundidad de la tierra. Son los lugares del centro de la tierra, donde muchas veces, y vemos el libro de los Éxodos, incluso aparece que cuando adoraron a la imagen, se abrió la tierra y dice la palabra literalmente que muchos descendieron vivos al Seol. Es decir, que ya hay un referente bíblico de que el Seol está bajo la tierra. Pero aunque nuestros cuerpos físicos estamos caminando sobre la tierra, aquí en medio de los vivos, el alma de una persona puede estar muerta. Por eso es lo que lo hace insensible. Eso es lo que lo hace carnal. Y mucha gente dice, pero es que yo quiero ver resucitar a los muertos. Pero cuando llega alguien que estuvo en la prostitución, en el homosexualismo o en las drogas y va a una iglesia, aunque sea una iglesia religiosa, y se arrepienta, está resucitando un muerto. Está resucitando un muerto. Entonces, ahora, sin embargo, habiendo salido del mundo y estando en la religión, que es donde se predica arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No habla de que ya llegó el reino, no, dice arrepentidos y convertidos. Es una invitación, la religión te hace una invitación a arrepentirte, a detenerte en lo que estás haciendo y a convertirte. Pero ¿cuántos convertidos hay en la religión? Eso nos deja ver que es una carrera. Desde el momento en que tú recibes a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de tu vida, desde ese momento en adelante, estás luchando ahora por la redención. Es decir, el momento en que tu cuerpo va a resucitar glorificado. En el momento en que recibimos nuestras coronas. En el momento en que nosotros recibimos del Señor vida eterna. Para vivir ¿en dónde? En la eternidad.
en el mundo de la tierra, porque nosotros no somos hechos para vivir en el cielo, nosotros fuimos hechos para vivir en la tierra. Nuestros cuerpos serán glorificados y cuerpos eternos, pero igual van a comer, van a beber agua, necesitan una casa, necesitan un lugar. Es decir, no es cierto que nosotros vamos a vivir eternamente en el cielo. Para nosotros fue creada la tierra. La palabra dice claramente que los santos heredarán la tierra. No dice el cielo, dice la tierra. Pero somos seres que tenemos la capacidad de tener, aunque vida terrenal, tenemos la posibilidad de que nuestra alma, así como el alma de las personas se puede sepultar en el Seol, también nuestras almas pueden vivir en la presencia de Dios, en el reposo de Dios. Pero para poder comprender cómo nuestra alma puede hacer esto, de pasar del mundo y de estar muerta en el Seol, cómo pasar a vivir, a habitar en la eternidad, es que estamos dando estos estudios sobre la trascendencia del alma o las almas trascendentales. Porque yo tengo que entender mi naturaleza como alma ahora. Sabiendo que si mi cuerpo se desgasta ahora en el Señor, tengo un templo. Es mi alma. Porque como dijo el Señor a Nicodemo, nadie bajó del cielo, nadie bajó del cielo, sino aquel que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, le dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo estaba desconcertado porque decía, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es posible que tú estás aquí hablando conmigo y al mismo tiempo vas a decir que estás en el cielo? ¿Es que acaso tú puedes estar aquí en el cielo? Como también le dijo antes, ¿cómo puede nacer alguien? Porque nosotros, volver a entrar al vientre de la madre, ¿acaso? Para volver a nacer. Dice, no, porque no está hablando de tu cuerpo físico, está hablando de tu alma. Nacer de nuevo en tu alma, a empezar a reconstruir lo que Satanás derribó por años y decirte, mira, hay algo más grande, hay algo glorioso, hay algo eterno. Y en la medida que tu alma lo cree, tu cuerpo recibe los beneficios de eso, como por ejemplo las promesas de sanidad de que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades. Y si se la llevó, entonces ¿por qué hay gente en la iglesia que se enferma? Porque esta palabra no se ha hecho rema en su alma. Hay convicción, y primero hay desobediencia, y por la desobediencia entra la consecuencia del pecado. Dice la palabra ¿qué es lo que provoca el pecado? Muerte. El precio del pecado es la muerte, pero la dádiva del Señor es ¿qué? Vida eterna. ¿Vida eterna en qué? En Cristo Jesús. Entonces nosotros, hay un momento que la religión ya no me llena, no me satisface, ya yo me arrepentí, yo no quiero volver atrás, pero aún necesito ser convertido. ¿Convertido en qué? Nacer del agua y del Espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, cuando tengo esa revelada la palabra, de que voy a habitar en el reino, de que yo he sido escogido, de que en mí reposa el poder de Dios, y cuando logro entender lo que dice Juan 17, cuando el Señor le dice al Padre, Padre, que ellos sean uno en mí, así como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, nos damos cuenta de que este círculo, que les explicaba la semana pasada, es real. Hay un círculo grande que es el círculo que nos representa a nosotros. Y hay un círculo mediano que representa al Señor Jesús. Y hay un punto en el medio, en este dibujo que estoy tratando de explicar, está el Padre. Que en este dibujo, ¿verdad? Se refleja lo que el Señor Jesús quiso decir. Él le dijo, Padre, tú en mí y yo, tú en mí y yo en ellos. No sabes dónde empiezas tú, ni dónde termina el Padre, ni dónde empieza el Señor, dónde está el Espíritu Santo. No, porque somos una homogeneidad, somos uno. Y entonces viene revelado a ti cosas extraordinarias. Y dice, quiere decir que yo soy eterno también, porque el Padre es eterno. Por supuesto, si naciste del agua y del Espíritu, si naciste de nuevo, quiere decir que tú eres, ¿verdad?, eterno. Entonces no hay manera que la muerte te pueda convencer de algo diferente. Cuando se cumple la palabra que dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde? Quizás este cuerpo físico llegue un momento en que se arruine porque no pueda más resistir no pueda más resistir porque es un cuerpo mortal. Pero aquí nosotros tenemos una promesa de un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado. Bendito Dios, esto es maravilloso. Ahí es cuando se pierde en el verdadero creyente el temor de la muerte. No el temor de muerte. Es por eso que Esteban, cuando fue apedreado, él no huyó. Es por eso que cuando, ¿cómo se llama este grupo terrorista? ISIS.
decapitó a más de 16 cristianos frente al mar, que le pusieron capuchas negras a todos, o algunos se la quitaron, no sé, estaban orando, y le pusieron el sable para cortarle la cabeza, y ninguno de ellos gritó, ni clamó, ni pidió ayuda. Es por eso que vemos casos como, por ejemplo, del mismo grupo ISIS, que trató de influenciar a unos pastores cristianos con 2 hijos en la plaza central del pueblo donde estaban allá en Arabia Saudita, y le dijo, niega a Cristo, delante de todos los presentes, niega a Cristo. Y empezaron por cortarle los senos a la mujer. Y la mujer cantaba alabanza. Y el hombre decía, no lo niegues, mi amor, no lo niegues. Y luego amenazaron a los hijos de que si no renegaban a Cristo, mataban a papá. Y ellos se negaron a rechazar el nombre de Jesús. Y el papá se sentía contento, a pesar de que tenía la muerte, la amenaza de muerte. Él se sentía contento porque sus hijos habían sido valientes. Y mataron al papá. Y luego pasaron por el varón, mataron al varoncito. La niña nunca negó al Señor tampoco, el niño tampoco. Y cuando le dicen a la niña, niega al Señor Jesucristo si no morirás, y ella le respondió, para ser como ustedes, prefiero irme con Cristo. Ay, Señor. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hay un momento del creyente que ya no se persuade por el temor de la muerte, no se persuade por el temor de la enfermedad, no se persuade por la escasez ni las limitaciones. Dice, ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es el pase que tú tienes para ir más allá de la cruz. Porque hasta aquí llega la religión, hasta la cruz. Hasta llegar al punto de saber qué fue lo que Cristo hizo por ti. Pero de aquí en adelante, mira, hay un camino empinado en donde el alma tiene que escalar. Y para poder escalar, el alma necesita como herramienta principal la espada. Pero la espada que es la palabra de Dios, pero no como la usó aquí. Porque aquí en este momento nosotros tratamos de descubrir la verdad. Sabemos que la verdad es una persona, la verdad es Cristo. Por fin descubro la verdad, entonces ahora la espada tiene otro uso. La espada es para anclarme y resistir el embate del viento, porque hay cosas que me van a hacer o van a querer que yo me deslice, porque está subiendo una montaña, porque Sión, el monte de Sión, es una montaña que existe en lo espiritual y donde el alma tiene que subir. Y la palabra, que es la espada, te va a permitir afirmarte para que los embates del tiempo y las saetas de Satanás no te alcancen. Porque si es verdad, Satanás no puede llegar aquí, pero puede enviar saetas para hacerte daño. Las saetas son flechas que lanzan los demonios que tienen oprimida a la gente, tanto en el mundo como en la religión. Y lanzan flechas en contra de los valientes que están subiendo a monte de Sión. Valientes que muchas veces están arraigados a la roca para poderse subir, así como lo hacen los alpinistas. Los alpinistas aprovechan las grietas de la roca, como lo dice, ¿cómo se llama? Como lo dice Cantares. En la roca hay grietas en las cuales tú colocas tus dedos y te afirmas. Por eso es que uno de los peligros más grandes, escúchame bien, uno de los peligros más grandes es cuando tu cobertura no tiene revelado el reino. Porque si un pastor o un ministro no tiene revelado el reino, sino que él vive una religión, pero de repente un discípulo descubre el reino, y dice, hay algo más allá, y empieza su visión, sin la debida cobertura, puede caer en lo que la palabra llama deslizaderos. Pero cuando un creyente atraviesa la visión de la religión y ve el reino y empieza a subir, está sujeto a través de un arnés. ¿Y a quién está sujeto? Vete al ejemplo que estoy diciéndote de los alpinistas. Los alpinistas cuando suben en grupo a las altas cimas de las montañas, ellos ponen un arnés a través de ganchos en la roca, pero entre ellos hay también arnés. Por si alguno de ellos cae, el otro le sujeta. Por eso es que las autoridades, los pastores, los ministros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, tienen que estar en el reino. Si no están en el reino, no le están asegurando nada a sus creyentes, a sus discípulos. Si algún pastor se estancó en la religión y algún creyente ve que está estancado en la religión, oye, tiene que seguir subiendo. Lo siento, pero tengo que seguir subiendo. Porque yo sé que hay más. Por eso es que me sorprende ver cuando muchas iglesias no creen en la liberación. Cuando una iglesia me dice, un ministerio, una congregación me dice, no, aquí nosotros no creemos. Cristo me hizo libre, apenas yo lo confesé, me hizo libre. Y me dicen, ok, tú lo conociste aquí y aquí lo confesaste, ¿verdad? Entrando a la religión.
Entonces, ¿por qué tanto adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones dentro de la congregación? Si ya te hizo libre. Porque hay gente que tiene, todavía estando en la iglesia, no se quiere casar. No es que no tenga forma de casarse, es que no se quiere casar. ¿Por qué? Porque hay gente atrapada en la pornografía, porque hay gente atrapada incluso en los vicios. Si ya están libres, es porque eso no es cuando tú confiesas, es una carrera, y tienes que esperar que tu autoridad esté delante de ti en la carrera, no atrás, adelante, porque por algo el pastor va delante de las ovejas, ¿o no? Porque si va atrás, ¿qué cosa? No es un pastor, es un arriero, que se ven congregaciones también donde son arrieros, que tienen que buscar la ovejita para que vayan a la iglesia. Mire, pero venga, yo la llevo, yo la busco. No, yo voy a buscar a la hermana que no puede venir. Mira, llévame un momentico, está bien que lo hagas una vez, porque de repente no sabe la dirección, pero toda la vida. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la palabra. Entonces, ¿qué van a hacer los líderes atrás? Vamos delante, y que me quiera seguir, síganme. Aleluya. Entonces aquí, en esta empinada, es donde la cobertura, donde la autoridad juega un papel determinante. Determinante. Porque el arnés que tienes unido a él, te va a mantener firme a la hora que resbales en un deslizadero. O incluso si él llega a deslizar, pero tú estás en la roca, él se sostiene. Porque es un arnés que nos une como hermanos. Hay una hermandad. Muy por encima de que sea tu autoridad, es una hermandad. Somos consiervos de Cristo Jesús. Entonces, hay un momento en que ya tu cuerpo adherido por completo a la roca te puede permitir medio levantarte y caminar de rodillas. Y es la parte justo antes de entrar a la presencia. Porque hasta este momento tú has sentido su presencia. Tú dices, yo siento la presencia de Dios, siento la presencia, pero ¿la ves? Por lo menos Esteban vio la presencia, la vio. Él dijo, he visto los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Él vio, él entró aquí, aunque lo estaban cayendo a pedrada, él estaba aquí viendo al Señor en el reposo. Él estaba confiado. Yo digo que la primera pedrada fue la que le dolió, las demás eran añadiduras para que se muriera, para que durmiera. Entonces allí, cuando tú te das cuenta, ya no hay religión. Si la persona es de la pentecostal, gloria a Dios. Si las personas son de la libre, gloria a Dios. Si la iglesia es apostólica, gloria a Dios. Si el hermano es un bautista, gloria a Dios. Porque a mí no me importa de qué denominación seas tú, ni qué congregación vas. A mí me importa que si tienes revelado el reino, entonces perteneces a Monte de Sión. Perteneces a Sión. Somos Sión. Entonces estamos sobre la roca que es Jesucristo. Firmes en la roca. Entonces quiero que enfoques acá, por favor. Mira esto. Esta manifestación o interpretación o visión profética es mucho más extensa, pero la he querido simplificar para evitar pues, más contenido en poco tiempo. Debe dársele por etapas. Es un alimento que se toma a sorbos. Sabemos ahora que lo que tú hagas con tu alma tiene un efecto sobre tu cuerpo. Sobre tu cuerpo. Y puse un figurín. Y como les decía, los temas que vamos a estar desarrollando tienen que ver con las puertas eternas. El alma, nosotros somos una puerta eterna en la cual nosotros sabemos que al cerrar los ojos tenemos posibilidad de ver hacia el reino. Y abriendo los ojos nos enteramos de lo que está ocurriendo alrededor. Invitamos a la gente a entrar en el reino y lo primero que le digo, cierra tus ojos, vamos a orar. Sí, quiero llevarte a esta dimensión de lo sobrenatural, quiero llevarte al reino. Y entonces oro al Padre y en el momento de la oración o en el momento que se convoca a la adoración, le estoy diciendo a la gente, déjate lo natural y entra al reino. Ahora, el entrar al reino, cuando tú sales de la religiosidad y entras al reino, puedes entonces tener sanidad en tu cuerpo, porque el cuerpo es tierra. Viene de la palabra griega humus, que es tierra. Por eso es homo, hombre. Y la tierra, y esta tierra que es nuestro cuerpo, per se, es eso, tierra. Polvo eres y polvo volverá. La palabra dice que el espíritu es del Padre y vuelve al Padre que lo dio.
Pero ¿y el alma qué? El alma es la que tiene que tomar una decisión a de dónde está. Si en la eternidad o simplemente ser destruida. Ahora bien, este es el ombligo. Este es el el cuerpo humano. Y por supuesto que en liberación se nos ha enseñado que todos los escombros se acumulan a nivel del estómago. Y eso lo sabemos, porque biológicamente ahí se acumula todo, las heces fecales y todo eso tiene que salir, pero el último lugar donde está es allí, lo que no sirve está allí, pero espiritualmente también está allí. Aquí están las emociones encontradas, los conflictos, las ansiedades, las depresiones, las tristezas, los desaires, están aquí. Y él me ha aprendido, gracias al Señor y a la forma como Él ha usado poderosamente el ministerio Búfalo y el apóstol Marcelino, que del ombligo hacia abajo nos encontramos las raíces de amargura. Las raíces de amargura. Y hacia arriba, amargura. Que muchas veces se sana con el perdón. Y se sana con el perdón. Todo esto se sana con el perdón. Perdón. Pero la falta del perdón trae desde afuera opresión demoníaca. Que cuando la persona la recibe, entra al cuerpo y lo contamina, trayendo muerte. ¿Por qué? ¿Cuáles son estos? ¿Qué es esto que entra con estas flechas? Son verdugos. El COVID, por ejemplo, es un verdugo. Es un verdugo. ¿Cómo entra el verdugo del COVID? Por medio del temor. Entra miedo a la persona. Miedo. Por el miedo entra otro verdugo, enfermedad. Y por medio de la enfermedad entra otro verdugo, muerte. Son séquitos de Satanás que van entrando al cuerpo de la persona porque su alma está todavía en pecado, su alma está cautiva. ¿Cómo es que su alma está cautiva? Simplemente porque no entiende la revelación del Padre a través de su palabra cuando nos dice que Él se llevó nuestras enfermedades. Se la llevó. Si se la llevó, ¿qué hace algo a un hijo de Dios enfermo? Si Él se la llevó, bueno, aquí hay un problema. O yo tengo un problema o Dios está mintiendo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios está mintiendo? No. Si Él dice en Isaías 53:4 que Él se llevó la enfermedad, se la llevó. Se la llevó. Y ese es el problema, que a veces nosotros, declarando que tengo una enfermedad y buscando razones científicas de esa enfermedad, yo lo que estoy diciéndole a Dios de alguna manera, ¿verdad? Que Él no tenía la razón. Todavía no se la ha llevado. Y sin darme cuenta estoy blasfemando. Y la blasfemia trae azote. Así que si vamos entonces a entender cómo funciona esto, podemos entender que toda desobediencia trae muerte del alma. Incluso desobediencia aunque no comprendas la palabra. Porque si yo no me sé las reglas de tránsito y agarro mi carro y me voy a manejar y me como una luz roja o una luz amarilla y me agarro la roja a mitad de camino, es lógico que me van a detener y me van a multar. Y usted no puede decir, yo no sabía. Bueno, aprenda. Pero aprenda de una vez pagando sus 10 unidades tributarias. O la multa. Pague. Y entonces la segunda es decir, no, así ella ya yo pagué una multa de 10 unidades tributarias por comerme la luz roja. Entonces el miedo o el espíritu de temor es uno de los verdugos más tremendos. Y aquí tenemos fácilmente, podemos verlo en Ezequiel 9, del 1 al 7. Y aquí vienen los verdugos de la ciudad y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y vi que delante de ellos venía un hombre con un vestido de blanco, con un tintero en la cintura. Un tintero de escribano en la cintura. Y entonces dice el Señor, llamé al hombre del tintero en la cintura y le dije, ve delante de los verdugos y pon una marca en la frente a todos aquellos que oran, interceden, aquellos que claman. Entonces te está diciendo, hey, ¿dónde está tu sello? Salen los verdugos a la calle, ¿dónde está su sello? Aquel no tiene sello. ¿Quién no le gusta servir en la obra? ¿Quién no le gusta predicar la palabra? ¿Quién no le gusta hacer lo que el Padre ha mandado? No tiene el sello.
El tintero, el escribano que mandó el Señor delante, no lo ha marcado. Por lo tanto, los verdugos tienen autoridad sobre él, verdugos de robo, verdugos de enfermedad, verdugos que hacen daño, autoridades te extorsionan, te roban, te engañan, te estafan, te enferman. Y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa todo esto si yo soy hijo de Dios? Bueno, tienes el sello. No ha sido sellado. En tu frente no está el sello de Ezequiel 9, del 1 al 7. Y la mayoría de las veces ese sello viene por falta de perdón, como dice Mateo 18, 34. Así hará mi Padre, 34 y 35, dice, así hará mi Padre con cualquiera de vosotros que no perdone a su hermano de corazón las ofensas. Dice el verso 34, le entregará a los verdugos. A los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios asignados. Son asignaciones de demonios. Pero estas cosas vienen por no saber. Cuando estás en el mundo no sabes. Y cuando estás en la religión, por ignorar voluntariamente lo que ya está escrito. Porque no puedes decir que no conoces la palabra. Conoces la palabra. Está escrito en la palabra. Entonces no obedeces porque no te da la gana. Porque si la palabra dice no dejado de congregar como muchos tienen por costumbre, entonces porque tú crees que es una opción congregarse. Si la palabra dice trae los diezmos a la folía, ¿por qué no traes tus diezmos voluntariamente, tus ofrendas voluntariamente por gratitud? ¿Por qué no? ¿Estás agradecido? Así es sencillo, ¿estás agradecido? ¿Agradecido de qué? Dirá la gente. En su corazón. Porque el Señor es experto leyendo el corazón. Escuchando el corazón. Dice, no, es que eso no está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Amado, simplemente no te da la gana. No te justifique, mira, yo no creo en los diezmos, no lo he entendido. Ah, bueno, no, ya se entiende, está siendo honesto, pero peor es cuando te justificas. No, que eso no está escrito. Cuando incluso murmuras de tus autoridades, así tus autoridades estén mal. Porque así como David nunca habló mal de Saúl, ni se metió con Saúl, porque era un ungido, así mismo, si usted tiene su cobertura, su autoridad en alguna situación que no debe, ore por él. Líbreme Dios de tocar un ungido de Jehová, porque aún en su momento Dios lo usó para grandes cosas. Ora por él.